Gloria a Dios, Dios bendiga su vida, hermana, hermano, Dios le bendiga. Es un placer y una bendición para poder enseñar este tema, doctrina bien cuidada como tema, doctrina bien cuidada. Y cuando hablo de doctrina, estoy hablando de una fe que tiene un orden, de una fe que es un fundamento de Cristo, de una fe que tiene cimientos para edificar bien. Los cimientos de la doctrina de Cristo son para que la iglesia sea edificada. Sabemos de que hay fe que es un fruto, la fe por fruto, y también está la fe que es un don de Dios, pero también habla hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cuando habla hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, está hablando de doctrina. Doctrina como fe, doctrina como un don y doctrina como un fruto del Espíritu Santo. Pero esta doctrina hay que cuidarla. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3, dice la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 3. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Alabanza al Cordero. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. El apóstol Pablo tenía este gran cuidado, y Timoteo. Pablo le está recalcando a Timoteo y le está diciendo que no enseñen diferente doctrina, que él tenga el cuidado para que algunos no enseñen diferente doctrina. Vemos de que Pablo estaba en Macedonia y Timoteo estaba en Éfeso. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, para que Timoteo diera orden, pusiera un orden de que no enseñasen diferente doctrina, porque la doctrina de Cristo solo una es. Por eso el tema se llama doctrina bien cuidada, la doctrina de Cristo. Los verdaderos apóstoles, los verdaderos ministros, tenemos el deber y la orden de Cristo de cuidar la doctrina, de no permitir que nos den otra doctrina, que nos enseñen otra doctrina. Vemos de que Pablo estaba en Macedonia y Timoteo estaba en Éfeso. De Macedonia a Éfeso hay 1,300 kilómetros de distancia. Pero vemos de que la doctrina no cambia ni en Éfeso ni en Macedonia. Es lo mismo hoy. Hoy la doctrina no puede ser cambiada. La doctrina tiene que ser bien cuidada. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 4, verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y cuida la doctrina, Timoteo, porque si haces esto te vas a salvar a ti mismo y los que te oyeren. Entonces hay un peligro de recibir otra doctrina. Hay un peligro de enseñar otra doctrina. Muchos no están enseñando la doctrina de Cristo, no están hablando que Cristo viene,
no están hablando de que hay que santificarnos, no están viviendo la consagración, no están diciéndole al pueblo que hay que santificarse, que hay que consagrarse, no están hablando de la venida de Cristo, no están hablando del arrepentimiento, no están hablando del nuevo nacimiento, no están hablando de que la iglesia tiene que dar una medida para poder ser levantada. Hay una medida, Efesios capítulo 4, verso 13, Marcos capítulo 4, verso 20. Hay que dar una medida al 30, al 60 y al 100 por uno. Esa medida la tiene que dar todo cristiano para ser levantado en la venida de mi Cristo. Muchos van a ser dejados por no estar practicando la doctrina de Cristo, por no estar oyendo y recibiendo la doctrina de Cristo y por no estar poniéndola por obra. Macedonia y Éfeso, dice acá, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Había un cuidado de la doctrina de Cristo de un país a otro. Pablo estaba con ese celo, con ese cuidado de que no enseñen doctrina diferente. Pablo estaba sobre los ministros, sobre Timoteo, sobre Tito y sobre los demás ministros que trabajaban con él, siempre recordándoles que no fueran a adulterar la doctrina, porque el que quiera cambiar la doctrina se va a meter a problemas. Éfeso, una ciudad que estaba en Turquía, ahora la actual Turquía es Éfeso. Éfeso pertenece al territorio turco. Ahora es Turquía. Macedonia es un lugar que queda en Grecia. La iglesia en Macedonia estaba en tales lugares como Filipos, Tesalónica y Berea. Es por eso que Pablo está diciéndole a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo dejó a Timoteo en Éfeso y diciéndole, Timoteo, no vayas a permitir que otros enseñen diferente doctrina, porque tú, Timoteo, la conoces bien cuál es la doctrina de Cristo y hay que cuidarla. Mire lo que dice Romanos en su capítulo 16, verso 17. Libro de Romanos, en su capítulo 16, verso 17. Alabanza a Dios. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Mire que el que no se pone de acuerdo con la doctrina de Cristo, Pablo dice a los hermanos en Roma, les dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis, o sea, examinen a ustedes, fíjense, sondeen. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Dice Pablo a los hermanos en Roma, los que no están de acuerdo con la doctrina, ustedes no se pongan de acuerdo con ellos, apártense de ellos. La doctrina que ustedes han aprendido, la doctrina que ustedes tienen, la doctrina de Cristo, esa los va a salvar, esa los va a hacer cristianos verdaderos, cristianos que van a aprender a amar la venida de Cristo, amar a Jesucristo y amar su palabra, amar su doctrina. Pero ¿qué pasa? Hoy en día hay muchos que no aman la doctrina de Cristo, por eso no la cuidan.
Por eso el tema se llama doctrina bien cuidada. Todo ministro verdadero del Espíritu Santo tiene la responsabilidad, tiene el deber de cuidar la doctrina de Cristo. Si verdaderamente es ministro del Espíritu Santo, ministro de un nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo, que ha sido nacido de nuevo por el Espíritu de Cristo, por la sangre de Cristo y por el agua de la palabra, ahora tiene el deber y la responsabilidad de cuidar esta doctrina. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 15. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Oiga lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina. Oiga, y retener la doctrina. Y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estamos llamados a cuidar bien la doctrina de Cristo. Estamos llamados a hablar bien de la doctrina de Cristo, a enseñar bien la doctrina de Cristo. Jesucristo, el que enseñó en los 4 evangelios, el que enseñó Pablo en las 14 epístolas de Pablo, el que enseñó Pedro en las 3 epístolas, el que enseñó Pedro, aleluya, en las 2 epístolas de Pedro, el que enseñó Juan en las 3 epístolas de Juan, el que enseñó Judas, Judas solo tiene un capítulo, el que enseñó el apóstol Juan del Apocalipsis. Esa doctrina hay que cuidarla, hay que respetarla, no hay que adulterarla, no hay que desviarla. Pero ahora en día muchos dicen ser ministros y no tienen cuidado de la doctrina de Cristo. La quieren cambiar de un país a otro. La doctrina de Dios, la doctrina de Cristo no cambia de un país a otro. Es la misma doctrina que se tiene que predicar y enseñar en todo lugar. Pablo y Timoteo la estaban enseñando en Éfeso y también en Macedonia, la misma doctrina. Pero ahora muchos ya quieren cambiar la doctrina de un lugar a otro. No es así. Por eso el tema se llama doctrina bien cuidada. Hay que estar enseñando la doctrina de Cristo como temas, el verdadero culto que agrada a Dios, el cántico nuevo, la verdadera alabanza, la santidad como es, la consagración como es. Hay que estar enseñando la venida de Cristo. Hay que estar preparando a la iglesia diciéndole que Cristo viene, enseñándole a amar la palabra de Dios y amar la venida de Cristo. Aleluya. Como dice en Apocalipsis, en su capítulo 22, verso 17. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 22, verso 17. Y el Espíritu y la esposa dice ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Y termina con estos 2 versículos el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versos 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Si ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Hay muchos que se van a quedar por no practicar la doctrina de Cristo, por no tener la doctrina de Cristo, por no cuidar la doctrina de Cristo. Muchos se van a lamentar y se van a llevar sorpresas
creyendo de que van a estar aptos para la venida de Cristo, para ser levantados, y van a estar engañados. Hay que enseñar bien la doctrina de Cristo. Hay que hablar bien de la sangre de Cristo. Hay que hablar bien del Espíritu Santo. Hay que enseñar bien del Espíritu Santo. Hay que enseñar bien de los dones. Hay que enseñar bien de los ministerios. Hay que enseñar bien de los frutos del Espíritu Santo. Aleluya. Y hay que amar esta doctrina. Hay que predicarla y enseñarla con amor, porque Cristo viene. El problema es que muchos hoy en día quieren predicar y enseñar el Evangelio, pero sin amor. Y eso no es válido ante los ojos de Dios. Y es una gran responsabilidad para el que va a enseñar la palabra, porque desde el cielo lo están pesando, lo están midiendo, lo están examinando. Vea lo que dice Mateo capítulo 5, verso 19, ahí lo habló mi Cristo. Que Dios está examinando, que Dios está viendo cómo usted y yo estamos enseñando la doctrina, cómo usted y yo estamos predicando la doctrina. Y es por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no enseñen diferentes doctrinas. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Timoteo estaba de acuerdo con Pablo, enseñando la misma doctrina en todo lugar, en todo país. Así tiene que ser un verdadero apóstol. Así tiene que ser un verdadero pastor, un verdadero maestro, un verdadero evangelista, un verdadero profeta, poniéndose de acuerdo al fundamento, al orden de la doctrina de Cristo. Aleluya. Hay que amar la doctrina. Hay que enseñarla bien. Hay que enseñar bien cómo es la santidad, cómo es la consagración, cómo es que el cristiano tiene que dar una medida para ser levantado. Si Efesios capítulo 4, verso 13 dice que hay que dar una medida, y Jesucristo enseñó la medida, ¿cuál es? Dice que esa medida lo tenemos que dar todos los cristianos al 30, al 60 y al 100 por uno. Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 4, verso 20, Jesucristo ahí lo habló. Pero muchos no están enseñando de que la palabra tiene que dar un crecimiento en nosotros. Pero la buena doctrina es lo que nos va a hacer dar un buen crecimiento. Pero una doctrina adulterada, una doctrina contaminada, una doctrina mezclada con mitad verdad y mitad mentira, esa doctrina no le va a dar buen crecimiento. Tengamos cuidado. La doctrina de Cristo es pura, es sana, es santa, es limpia, no lleva mezclas ni contaminaciones. Y de eso es que hay que tener cuidado. Aleluya. Es por eso que el apóstol Pablo tenía cuidado con la doctrina, porque a él se le dio la doctrina de la gracia para los gentiles. Y es la misma doctrina que tenemos que practicar en este tiempo, porque es la doctrina que nos va a hacer dar la medida, que nos va a dar el crecimiento para estar aptos para ser levantados en la venida de mi Cristo. Es porque Cristo viene. Porque la iglesia de la gracia estamos esperando al Cordero de Dios, a Jesucristo nuestro amado Salvador, el que ya nos salvó, el que ya derramó su sangre en la cruz del Calvario, el que nos ha dado de su espíritu, ese espíritu de Cristo que da vida, ese espíritu de salvación de Cristo, ese espíritu de santidad de Cristo, ese espíritu de libertad de Cristo, nos ha dado vida. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Por su espíritu, por su sangre, por su palabra, su doctrina. Una cosa es el don de fe, otra cosa es el don de otra cosa es la fe por fruto, tener fe que es un fruto, y tener fe porque es un don, y tener fe que es la doctrina. Aleluya.
Cuando la Biblia dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, está hablando de doctrina. Y cuando dice que hay don de fe, está hablando de un poder sobrenatural que da el Espíritu Santo a hombres y mujeres. Y cuando dice que hay fruto de fe, está hablando de un fruto. Aleluya. Entonces son tiempos de oír la doctrina de Cristo, bien enseñada. Hay que recibirla, escucharla y ponerla por obra. Aleluya. Porque el que la conoce y la entiende, ahora la va a poner por obra. Dios te guarde y Dios te bendiga con este tema. Doctrina bien cuidada. ¿Cuál? La doctrina de Cristo. Hay que cuidarla bien. Lo que Pablo le dijo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. Dios te guarde y Dios te bendiga con esta palabra. Cristo viene. Amén y amén.